Va. Muy buenas noches. Nuevamente estamos transmitiendo en vivo y en directo por Universal TV Digital en este segundo programa de la segunda temporada. Y hoy tenemos dos invitados de lujo. Yo diría casi dos invitados estelares, muy mediáticos los dos, y dos especialistas. Tenemos en primer lugar al doctor Benji Espinosa Ramos, director del Centro de Estudios, abogado de la Universidad San Martín de Puno, especializado en derecho penal, procesal penal, constitucional, y realizó una pasantía o una estancia, como lo llaman en Perú, en la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Además, Benji ha sido el primer abogado que tuvo el presidente derrocado, Pedro Castillo. Así que bueno, vamos a analizar junto a Benji la prisión preventiva que se extendió, los alcances, los fundamentos y de acuerdo a la declaración de Castillo, dice que es inocente y los que pruebas vigentes, sin más trámite y para no perder más tiempo, vamos contigo, Benji. Doctor Jorge Irineo, en estos momentos estamos con el doctor José Ugas Sánchez Moreno. Por favor, el doctor Benji Espinosa Ramos ingresará en breves momentos. Por favor. Bueno, acá me informan en estudios centrales que en primer término vamos a entrevistar al ex procurador del Perú, el doctor José Vargas Sánchez Moreno, que fíjense ustedes, fue el fiscal que detuvo a Fujimori y que casualmente y paradojalmente estuvo en la misma cárcel donde actualmente está. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, muy bien. Gusto estar con ustedes. Solamente señalar que el procurador en el Perú no es un fiscal, es el abogado del Estado. El Ministerio Público tiene una autonomía como titular de la acción penal y es una institución que se encarga fundamentalmente de la persecución del delito, mientras que los procuradores se encargan de la defensa del Estado peruano en juicio. Perfecto. Le quiero presentar aquí a mi lado lo tengo al periodista especializado en temas criminales y policiales, Emilio Petov, que ya lo está saludando. Doctor, muy buenos días para usted. En principio quisiera saber, por la forma en la que se han manejado las detenciones y los protocolos de un presidente de la nación, si esto es correcto según la Constitución Nacional de Perú, porque nosotros tenemos una eh, Constitución Nacional que marca determinados eh, parámetros en cuanto a cuando se trata de una autoridad nacional. No puede ser, o por lo menos así lo entendemos nosotros, y esto fue cierto, que un grupo comando fue a interceptar, detener y hasta el momento tener preso al presidente Castillo. ¿Me lo podría aclarar, por favor? Sí, buenas tardes, señor Petco. Mire, lo primero que tiene que quedar claro aquí es que el señor Pedro Castillo fue el autor de un intento de golpe de Estado. De eso no puede haber duda. Lamentablemente hay mucha desinformación en países como el suyo, como Colombia, como México. Y aquí ha venido el profesor Zaffaroni o el ex profesor Zaffaroni en una actitud bastante confusionista, diría yo. Entonces, ha habido un expresidente con 10 investigaciones por corrupción, en la que tiene una cantidad muy grande de sus propios colaboradores contándole a la justicia cómo es que el presidente que fue
les iba pidiendo que le compartan los sobornos que ellos iban recibiendo en el ejercicio de la función. Pero todo esto pega un giro más allá de las 10 investigaciones de corrupción el día 7 de diciembre del año pasado, cuando el presidente en cadena nacional, en vivo, sale en televisión y anuncia un golpe de Estado, en el que dice que va a cerrar el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y que va a empezar a gobernar con decretos leyes. En realidad fue un acto políticamente suicida, inmaduro y yo diría casi hasta esquizoide, porque el presidente no había coordinado ni con las Fuerzas Armadas, ni con la policía, ni con otros partidos políticos, y fue un acto desesperado, creo yo, tratando de evitar las consecuencias de las investigaciones penales que traía consigo, pero en todo caso, esto fue un delito flagrante que hoy día se está investigando en el Perú por sedición. Ante esa flagrancia y ante la falta de reacción, porque hay que decir que las instituciones peruanas sí estuvieron a la altura del reto democrático, nadie se plegó a este absurdo intento de golpe. En pocas horas el presidente en ese momento intentó huir hacia la Embajada de México y fue detenido en el acto de un delito flagrante por su propia seguridad policial, que lo condujo a una dependencia policial donde hoy día fue finalmente pesquisado y remitido a un penal, y como consecuencia de eso se está siguiendo ese proceso por delito de sedición, y también siguen en curso las otras investigaciones múltiples por distintos delitos de corrupción, que anticipo que van a terminar en una sentencia condenatoria. Muy clara su postura. De todas maneras, Castillo sostiene que no hay pruebas suficientes, que es inocente y que fue víctima de un lawfare. ¿Usted cómo ganó a eso? ¿Hubo lawfare, hubo falsas acusaciones o usted tiene la entera convicción de la culpabilidad de Castillo? Mire, por supuesto yo no soy juez y cometería un error si dijera que está claramente acreditada su sentencia condenatoria. Sin embargo, le puedo decir que con mi experiencia como abogado penalista es prácticamente un hecho que este señor va a ser condenado por varios delitos. La cantidad de evidencia que hay en su contra lo tiene sepultado. El sistema de justicia peruano, con todas sus deficiencias, es un sistema que funciona, que es autónomo, que no depende del poder político, lo ha demostrado procesando nada más ni nada menos que a 7 expresidentes, los últimos 7, de todas las tiendas políticas. Por lo tanto, nadie puede decir acá que hay violación al debido proceso y que esto es un caso de lawfare, porque clarísimamente Castillo está involucrado en severos actos de corrupción y más aún, como le digo, hay un documento fílmico que acredita que este señor intentó un golpe de Estado en vivo desde la televisión. Y la corrupción, si nos puede aclarar para todos los televidentes, que estuvo dada en qué organismos. Mire, desde el día que se instaló en el poder, el señor Castillo abrió una oficina paralela en un domicilio privado. Entonces estaba en Palacio de Gobierno durante el día y en la noche se iba a esa residencia. Un canal de televisión le montó una cámara al frente y fue documentando a todos los personajes que iban a reunirse con el presidente. Y curiosamente, todas esas personas, o la gran mayoría, inmediatamente empezaban a salir beneficiados con distintos procesos de licitaciones públicas en la empresa petrolera peruana Petroperú, en licitaciones para la construcción de puentes y otras obras de gran infraestructura. Entonces, claramente existe suficiente evidencia de que efectivamente el presidente ha intervenido en actos de soborno que se han cobrado a postores a licitaciones públicas. Se encontraron $20,000 en el baño de Palacio de Gobierno, que era el baño de su asesor principal. Luego ha intervenido, y eso también está documentado, en tratar de manipular los ascensos al Ejército y la Policía Nacional. Y después ha intervenido en una serie de actos con otros ministros que también están hoy día o presos o prófugos o investigados,
porque en el sector vivienda, en el sector transportes y comunicaciones y en otros sectores claramente tenían instrucciones para saquear el erario público. Doctor, quisiese saber algún detalle en cuanto a lo que usted dice y lo que pone por actos de corrupción. ¿Es verdad que el doctor Castillo, a los 4 meses de asumir la presidencia por voto popular, tenemos entendido en Argentina, eh, perdió su mayoría o su apoyo político y que desde el Congreso que pertenece a la derecha hizo un intento de apriete para que el doctor Castillo finalmente diera el visto bueno, porque el mes que viene o el año que viene ya comienzan la privatización de los servicios públicos en el país, ¿no? Tengo entendido. Mire, lo primero que hay que tener en cuenta es que el señor Castillo llegó a la presidencia de la República como invitado de un partido. Él no era militante de ese partido político que se llama Perú Libre, que es un partido pequeño en el centro del país y de la izquierda radical legal, porque hay que diferenciar un partido en un país como el nuestro, que es de izquierda legal, de lo que se consideran organismos generados de los grupos terroristas, como fue Sendero Luminoso, que también ha habido algunos dando vueltas por ahí. Lo segundo es que no debe haber duda, desde mi punto de vista, que el señor Castillo ganó legítimamente las elecciones, por un pequeño margen, pero ganó. La derecha en este país no se resignó a esa victoria e inventó, ahí sí, una historia conspirativa diciendo que había habido un fraude cuando todos los observadores internacionales certificaron que la victoria del señor Castillo fue legítima. Y yo diría que esa permanente sensación generada desde los partidos de derecha de que tenían que llevar al presidente a la vacancia por ese supuesto fraude que hoy día está claramente descartado, de alguna manera es un elemento que gatilló finalmente la crisis en la que el Perú ha estado sumido en las últimas semanas. Hoy día estamos bastante más pacificados, creo yo, pero aún por verse qué derrotero va a seguir todo este movimiento social. Entonces, yo le Doctor, diría, sí, perdón. el año que viene se van a privatizar los servicios una vez más. ¿Hay ahí un negociado? No, Castillo lo que dijo en su propuesta electoral es que él iba a desactivar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, o sea, tenía un plan absolutamente demencial que iba de la mano con su propuesta de tener una asamblea constituyente. Y por supuesto, no hay que olvidar que el presidente de su partido, o sea, donde él fue invitado, que es el señor Cerrón, está condenado por corrupción, pero es una persona que ha sido educada y formada en Cuba. De hecho, es casado con una ciudadana cubana. Y por supuesto, su plataforma pasaba por la estatización de todo. Finalmente, cuando intentaron violentar la Constitución desde el gobierno, se encontraron con que había al menos una infraestructura democrática Doctor, básica que el impidió año, que esas cosas ocurrieran. doctor, puntualmente, el año que viene van a privatizar los servicios públicos de Perú, ¿sí o no? Mire, eso no es cierto. Los servicios de agua y el servicio de agua es un servicio público, el servicio de electricidad está privatizado hace muchísimos años aquí, son varias empresas las que operan los sistemas eléctricos y después en general esta es una economía mixta con algunas instituciones que caminan muy bien y otras no tanto. Hay mucha queja, por ejemplo, en el sector telefónico, pero aquí la discusión es, ¿existen o no existen empresas estratégicas, industrias estratégicas? Esa es la discusión de toda la vida. Pero yo diría que estamos en la media latinoamericana con empresas mixtas para los servicios públicos en la mayoría de los casos y algunas sí ya fueron privatizadas hace mucho tiempo. O sea, no hay mucho más que privatizar en el Perú tampoco. Perfecto, doctor. Esto me hace acordar, según su relato tan preciso,
a la situación que está viviendo la vicepresidenta de Argentina, la señora Cristina Fernández de Kirchner, acusada de delitos, de ilícitos más o menos parecidos a los que usted decía. ¿Cómo evalúa usted la situación de Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido condenada y en estos momentos sus abogados están planteando la apelación en Cámara? ¿Hay algún paralelismo en la situación con Castillo? Sí, yo diría que la diferencia es que Castillo ha sido una suerte de lobo estepario, ¿no? Es una persona sola, totalmente aislado. El kirchnerismo finalmente es una rama del peronismo y por lo tanto tiene una tradición política mucho más compleja. La política de ustedes hoy todavía descansa sobre partidos políticos relativamente tradicionales, con historia. Pero me parece, luego haber leído el dictamen del doctor Lucioni, el fiscal, que hay una investigación seria, me parece con evidencia suficiente como para que la señora Kirchner esté en los problemas penales en los que se encuentra. Doctor, con respecto a las privatizaciones, ¿qué opinión le merece el gobierno de Velasco Alvarado? Mire, el gobierno de Velasco Alvarado, que fue un gobierno militar que duró un oncenio, primero fue contra la corriente regional, porque mientras ustedes tenían golpes de Estado de derecha, el nuestro fue un golpe de Estado progresista, ¿no? El ejército peruano, a diferencia del argentino, del chileno, incluso del colombiano, no es un ejército aristocrático, es un ejército de base popular. Aquí las élites se refugiaron en la Marina de Guerra del Perú y algunas, digamos, la clase media en la Fuerza Aérea, pero el ejército peruano siempre ha sido un ejército de raigambre popular. Entonces fue un golpe de Estado que vino desde la izquierda progresista y que obviamente entre sus reivindicaciones tomó banderas que eran absolutamente ciertas. Este era un país donde había, como saben ustedes, tenemos una zona andina que atraviesa el país del norte a sur, con una población totalmente postergada, explotada, con niveles de pobreza inaceptables. Y creo que las banderas que levantó el velasquismo en su momento fueron banderas justas en una buena medida. El problema es que la ejecución fue un desastre. Fue un desastre por incapacidad de los militares en la mayoría de los casos y porque fue un gobierno que rápidamente se corrompió y entonces teníamos en el sector pesquero, en el sector agrario, en el sector minero, una serie de corruptelas que terminaron llevando el proyecto velasquista al fracaso, ¿no? ¿Se hizo realmente una reforma agraria en Perú? Se hizo una reforma agraria, efectivamente el Perú era un país de grandes latifundios, sobre todo haciendas azucareras de algunos otros productos, pero se fueron al otro extremo, entonces lotizaron todas las tierras del país y terminamos teniendo una agricultura minifundista con cooperativas que se corrompieron, como le digo, rápidamente, sin capacidad técnica. Entonces, lo productivo que fue el campo peruano terminó siendo un fracaso rotundo. Acá me dicen en estudios centrales que vamos a ir a una pausa. Seguimos charlando con el doctor José Vargas Sánchez Moreno. Bien,